La columna ambiental de Carla Burnier. ¿Cómo estás, Carla? ¿Todo bien? Muy buenos días. Sí, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien, por están? acá también. Y con invitado nuevamente. ¿Quién tenemos hoy? Así es. Hoy he invitado una vez más a Valentino Aquesta, a nuestro representante de JB Servicios Verdes. Este servicio, este podador oficial que tenemos acá en la radio. Y bueno, hoy haciendo alusivo un poco a la época de poda que hemos arrancado hace ya varias semanas charlando sobre este tema. Bueno, me parecía importante invitarlo y poder conversar sobre esta temática, por supuesto con alguien profesional que se dedica a esto completamente. Así que darle la bienvenida acá, Valentino, a Radio Centro. ¿Cómo estás, Valentino? Bien. Muchas gracias a ustedes por siempre darme el lugar, invitarme. Me encanta venir, charlar un poco sobre las problemáticas de la poda. Como dice Carla, estamos en plena temporada de poda, así que bueno, estamos, gracias a Dios, con muchísimo trabajo y bueno, disponibles a las preguntas y dudas de la gente, ¿no? Claro. Bueno, agradecerte este tiempo porque realmente sabemos que estás con muchísimo trabajo y bueno, tener este tiempo acá en la radio nos parece muy valioso para expandir esto que es el cuidado y la preservación, en este caso del arbolado urbano de la ciudad de Villa María. Así que bueno, vamos a arrancar esta columna y bueno, preguntarte en primera instancia cómo viene este trabajo que ves, que estás haciendo vos, pero cómo lo ves vos en el sentido de cómo se vienen haciendo los trabajos, cómo venís vos haciendo este abordaje en la ciudad y de qué manera haces este trabajo de poda que muchas veces está ligado a cortar las ramas de los árboles y bueno, nosotros decimos acá que es mucho más que eso, así que bueno, que preguntarte cómo lo ves vos, cómo venís haciendo este trabajo y qué es lo que venís observando vos. Bueno, lo que venimos observando es que, bueno, gracias a Dios, arrancamos una temporada de poda muy fuerte, muchísimo trabajo. En ese sentido, no nos podemos quejar. Estoy viendo, bueno, bastante este año, más que el año pasado, bastantes árboles mal podados, una lástima. Porque, bueno, como dice Carla, el podar no es subirse un árbol y sacar. Claro, y cortar ramas por cortar. Tienen lugares específicos donde tenés que cortar las ramas. Yo siempre explico que siempre tiene como se le llama el cuello de la rama, un lugar específico donde tiene para cortar. Siempre, si querés, no hay necesariamente cortar la rama desde el ras, sino que por ahí podés recortarla a la mitad, entonces esa rama se soliviana, se vuelve a meter más hacia adentro, entonces la recorta, pero siempre tenés que dejar una rama guía que desvíe la savia, no es dejar el tocón, que la rama larga y el palo. Sí. Eso le hace mal al árbol. Pero bueno, como dice Carla, sí, estuvimos viendo bastante, de hecho yo tengo una nota en el diario donde dice que ya el municipio hizo más de 30 infracciones en lo que va de mayo. Primer mes de poda y ya encontramos con más de 30 infracciones. Y las que faltan por hacer, ¿no? Porque si uno recorre un poco el centro y la periferia, encontrás árboles mutilados, bueno, acá en la esquina de la radio, hay muchísimo mala poda hecha, pero bueno, creo que la gente por ahí no toma esa conciencia y después el vecino se queja de que, la municipalidad me puso una multa, pero bueno, uno tiene que preguntarle al podador qué trabajo va a hacer, ¿no? Bien, eso es muy importante lo que decís porque me hace preguntarme, bueno, ¿cuándo tengo que llamar a un podador? ¿En qué momento tengo que prestar atención? De decir, bueno, ahora sí es momento, si eso es siempre, o cuáles son las señales que a mí me van a indicar que tengo que hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Claro, por ejemplo, bueno, la temporada de poda, para la gente por ahí que no sabe, es desde mayo hasta agosto, ¿bien? Son estos 4 meses, famosos meses, bien, que comúnmente llamado, donde, bueno, es la época donde podemos ver la gran mayoría de árboles son caducifolios, o sea que son de hoja caduca, pierden la hoja. Bien. Entonces ahí es cuando el árbol está como inactiva su savia y donde podemos realizar la poda. Algunos, como el jacaranda, el siempre verde, y otros árboles más, que no pierden la hoja, pero bueno, idealmente también es cuando ahora tienen menor actividad. Claro. Tienen una actividad mínima, pero es como la temporada ideal para podar ahora. Y cuando también te das cuenta, también es algo que también una problemática, si vos plantaste un árbol, bien, y el árbol hace 30 años que no lo podás, suele pasar la gran problemática de, tengo la vereda levantada. Eso. Cuando vos ya ves que una copa está tomando unas dimensiones tan grandes, obviamente el tronco, por una cuestión de lógica, va a ensanchar su base y las raíces se van a engrosar para poder sostener toda esa masa. Claro. Si vos tenés una copa de 12 metros de ancho, y quédate tranquilo que las raíces van a llegar seguramente hasta la mitad de tu casa adentro. Claro. Tienen que sostener toda esa masa. Que por ahí la gente, ¿viste? ¿Cuándo lo podaste? No, desde que lo puse no lo podé nunca. Miré, cuando compré la casa ya estaba. Y es algo muy común. ¿Y qué riesgos vemos cuando dejamos pasar tanto tiempo? Bueno, explicabas recién esto del levantamiento de la vereda. Bueno, sería como un indicador tardío, por así decirlo. Entonces, bueno, o sea que de alguna manera podemos prevenir eso haciéndole la poda para evitar que eso suceda. Siempre yo recomiendo podarlo los árboles
Bueno, idealmente, el ideal es una vez por año, en todos los años, el Todos los árbol por ahí. Y si no, siempre le recomiendo al cliente cada 2-3 años hacer una intervención. Bien, para que después, porque incluso a veces los árboles después de podarlo, vienen con más fuerza. Claro. Entonces ahí tenés que estar permanentemente corrigiendo. O cada 2-3 años. Ideal una vez al año, si no, cada 2-3 años está bien. Está bien. Otro indicador que puede ser, bueno, ver ramas que ya, cuando la rama siempre tiene cuando tiene una caída negativa que se llama, ya la rama empieza a buscar hacia abajo, ahí ya es un indicador para que hay que empezar a podar. Porque si no, después esa rama se empieza a caer más, empieza a tener más peso, se quiebra, se desgarra, el árbol sufre, esa cicatriz. Si tenés suerte, en algunos casos la podés corregir, en otros casos no, porque justo la cicatriz se desgarró desde la base de la rama y te llegó la corteza, y eso ya es un viaje de ida y no de vuelta. No lo podemos corregir. Entonces eso es una herida abierta permanente para el árbol. Después te van a decir que le podés poner barro, le podés poner cicatrizante. No. El árbol cicatriza biológicamente, tiene todas unas barreras químicas que lo hace solo el árbol. Por eso hay que hacer bien los cortes. El desgarro no hay forma de corregirlo. Se puede, hay unas técnicas, pero no hay pruebas fehacientes de que realmente funciona. Bien, y cuando vas a hacer un trabajo de este tipo, cuando vas a hacer las podas o te hacen alguna consulta, ¿qué es lo que más ves de malas intervenciones, o de que por ahí te llaman más cuando el error está, digamos, a simple vista, o notas más que cuando llegas al árbol las podas han sido mal hechas años anteriores, o la gente te llama una vez que el error ya está hecho, o qué notas vos cuando llegas y ves el estado del arbolado urbano? Principalmente el estado de abandono, es decir, nunca los podaron. Bien, eso es lo más común. Lo más común es encontrarte con ejemplares de ramas muy largas, los cables, todas. Hay ramas que hemos cortado que en algunos casos, no muy pocos ejemplares, la rama llega de una vereda a la otra. Claro. O sea, imagínate, cruza una vereda. Cruza una calle, perdón. Entonces te encontrás, la gran mayoría es encontrarse con la gran mayoría de ejemplares nunca podados. Y después lo que nos pasa es que se los podó mal hace 10, 12 años, claro, la famosa mochada que se le llama, que la copa completa. Dejarlo como un perchero, como vemos ahí en la foto. Después pasa que toda esa cantidad de chupones que vemos ahí, esa rama que después se engrosan, tienen a los 10, 12 años, claro, tienen un lindo grosor, se volvió a armar la copa del árbol, y claro, te encontrás con eso, con un árbol que no tiene rama, tiene todos chupones. Y el chupón, que la gente no lo sabe, el mochar, cuando después el árbol vuelve a brotar, porque un árbol se banca, una mochada, hasta en algunos casos hasta 2 mochadas, esa rama es peligrosa, porque no sale desde lo que es el tronco principal, desde el duradén, que se le llama, de la madera interna. Entonces eso sale como de la corteza, para explicárselo más simple. Como un brote nuevo. Claro, pero no está agarrado desde adentro del árbol. Lo explico más así sencillo, se está como agarrado la corteza. Eso el día de mañana, cuando tenga un buen tamaño, un buen viento, lo quiebra. Claro. No tiene la misma firmeza que una rama principal o una rama secundaria. Eso es como una rama que está agarrada muy sobre la corteza, entonces no es bueno. Y te toca corregir ejemplares que tenés 200 ramas por tronco. Claro. Es decir, eso es lo malo. Es lo que más te encontrás habitualmente. Árboles ya mochados que después te vuelven a llamar para hacer lo mismo, ¿no? Para hacer lo mismo, claro. Y vos le explicás al cliente eso que no se puede hacer. Bien, eso me gusta entrar en ese tema porque, bueno, ¿qué pasa? Un poco la columna pasada charlábamos sobre la necesidad del trabajo del jardinero, ¿no? Nosotros estamos hablando acá en términos profesionales, con un equipo de trabajo, con un equipo de herramientas que hacen a que este trabajo sea de una manera segura. Entonces, cuando pensamos en no solamente en los trabajadores y en los equipos, bueno, ¿qué sucede cuando vos estás, digamos, haciendo el laburo y alguien viene y te dice, che, yo quiero sacarlo completamente? Sí, hice la habilitación, tengo todos los papeles, tengo el permiso, pero yo quiero que vos me lo saques completamente. Es algo muy común esto, porque yo trabajo en la jardinería y sé que esto sucede. Entonces, profundizar un poquito sobre, bueno, cuáles son los argumentos, los fundamentos, cómo te posicionas vos al momento de decir, bueno, el cliente quiere sacar completamente la copa o quiere hacer un manejo que por ahí no es lo adecuado. ¿Cómo qué pasan en esas situaciones? He desistido de muchos trabajos porque el cliente, varios hemos perdido trabajo porque el cliente quiere mocharlo y yo lo podés siempre así y bueno, claro, como te digo, vos lo mochás ahora y capaz que por 10 años el árbol no lo vuelves a tocar. Entonces, claro, me pasa que el cliente quiere mochar. Hemos perdido varios trabajos y me he puesto hasta a discutir. No, yo hago lo que quiero, que yo a la municipalidad no, que esto, que el otro, porque yo hacer, bueno.
entra en esa disyuntiva que le tengo que explicar al cliente que no se puede. Aparte vos tenés que manejarte en base a unos márgenes, que son donde explícitamente en el permiso dice, permiso aprobado, el podador y el frentista se responsabilizan de el total daño del árbol, y él dice 30% de la copa, no más. Y está buenísimo, y ya creo que hasta te diría que demasiado, hasta ahí como límite de 30% de la copa. Idealmente no es para tocar las copas, sí el crecimiento natural. Bien, bueno, línea de media tensión, sí, hacemos los rebajes, pero es más tedioso hacer un rebaje, no es cortar tampoco que te quede tipo un perchero el árbol. No es cortar a una altura que te quede cómodo. Hay ramas que algunas van a quedar un poquito más altas, otras un poquito más bajas, porque tenés que ir, como digo yo, siempre buscar ramas que desvíen las sabias. No puede quedar el palo. Entonces, que se le llama comúnmente como tocón. Entonces, claro, el cliente no lo entiende, porque dice las hojas me molesta, la vereda, que esto, que las ramas me tocan la casa. Bueno, yo siempre le digo, podemos achicarlo lateralmente, levantar la copa, así de última te entra más luz, las cámaras de seguridad de tu casa captan mejor. Cualquier cosa, bueno, si alguna vez te pasa algún delito, tu cámara puede enfocar mejor, lo achicamos lateralmente, si necesitas que toquemos las puntas, las podemos tocar, pero bueno, la gente cuesta muchísimo hacerlo entender, un montón. Es lo más complejo por ahí. Sí. O ramas laterales y dicen, no, más adentro. Claro, y después el árbol queda un poste. Claro. ¿Usted quiere que se le caiga el árbol en la casa? Claro, no, te dice, solamente estas ramas, solo el lateral, pero claro, que si sacas todo un lateral, hay que sacar todo, porque si no el árbol se desbalancea. Entonces ahí entra en ese, pero ¿cuánto me va a salir? Entra también con el tema precio, tema de seguridad. Bueno, Carla recién lo mencionaba, ya que tocamos el tema, que el año pasado lo tocó, el tema de la seguridad. Nico, es muy común de que nos encontremos con ejemplares grandes. Nosotros hablamos con un cliente que me pedía una mala poda, me dijo, sí, porque el podador que yo me lo estaba haciendo, dice, se cayó de la escalera y bueno, no vino más. Se va a decir, el vecino tiene que saber que yo siempre digo, un abogado así, de vivo, así nomás, que te agarre, porque la persona se te cayó, se fracturó, ni hablar en el caso de un fallecimiento, o sea, te va a salir varios años de poda. Eso la gente tiene que tener conciencia, que es más, en el permiso de la poda, dice que el frentista se hace totalmente responsable. De todo, tanto de que si se daña el árbol, o si el árbol daña algo, si ese árbol golpea a alguien, ese árbol se cae cuando rompe los cables, rompe un auto, te haces responsable vos. Y ni hablar del podador. Entonces uno tiene que tener todas las medidas de seguridad. Yo siempre, por ejemplo, ahora estamos podando en la calle Mendoza, conos, cinta peligro, porque la gente por ahí no te ve que estás arriba del árbol podando y te puede caer una rama en la cabeza, entonces tenés que cortar la vereda, avisar que está bien abajo para cualquier cosa. No, es que por ahí no es tan así subirte y podar. Entonces hay que tener los elementos de seguridad. Nosotros contamos con los cascos, contamos con intercomunicadores, los equipos todos traídos, gracias a Dios, porque tuvimos la posibilidad de traer equipos importados, los arneses. Entonces, ¿la escalera se puede usar? Sí, claro, yo también la utilizo en algunos casos. Bien, pero siempre con la seguridad. Alguien que sostenga la escalera, un casco siempre. Van a haber un montón de podadores. Y yo digo, sí, porque me salen a criticar. El casco tuyo lo trajiste de afuera. Bueno, comprate un casco de obrero en cualquier ferretería y no sale más de 15.000 pesos de obra. Que incluso vas a cualquier obra, te puedo decir, hasta los mismos gasoductos, que son obras gigantes, obreros no tienen casco gigante ni un casco de la NASA. Un casquito de obrero, nada más. Cualquier rama que te caiga te puede cortar, lastimar. Guantes, bien, borseos. Sí, el equipo de trabajo también, que esto hablamos mucho de la educación y de la formación que tienen los trabajadores. Bueno, recién nombrabas, que esto me parece que está muy bueno en lo que es la humanidad y las personas que trabajan de esto. Bueno, nombrabas, vos somos jóvenes, entonces también esto del valor a la vida, ¿no? De que no solamente es por el árbol, sino que es por nosotros mismos. Y cuando uno contrata un servicio, vos como representante de tu marca personal, estás en representación de personas que trabajan con vos. Entonces, eso también requiere un cuidado y una representación de vos acá en la radio. Entonces me parece que está bueno poder contar esto, comunicar de que por ahí, bueno, dentro de lo que se puede pagar o lo que se puede hacer en términos de servicio, poder buscar en la seguridad, porque seguramente hay competencias, como quien dice, ¿no? Personas que se dedican a esto o que de alguna manera están creciendo y están buscando esto que vos haces en referencia. Vos recién dijiste, mi casco es importado, y bueno, también eso hace que las personas, sea una invitación, ¿no? De decir, che, nos podemos profesionalizar, nuestro trabajo lo vale, buscar tener esa búsqueda con el oficio, que me parece que está muy bueno y que sos representante de eso también. Sí, así incluso que... en los cursos, por ejemplo, ahora que tuvimos en Villanueva, después en cursos en Villa María, yo siempre estoy abierto a mostrarles, les muestro. La vez pasada en Villanueva hicimos como una pequeña muestra de la utilización del equipo para mostrarles.
la posibilidad que tenés con el equipo de poda en altura de cómo podar con seguridad. Principalmente, yo siempre digo, antes de podar, estás primero vos. Te piensas que como podador, nuestra principal herramienta, además del equipo, la cuerda, la motosierra, que tengas la motosierra última generación, sos vos. Tu principal herramienta es tu cuerpo. Sí. Si vos no cuidás tu integridad física, chau la poda. Si yo me quiebro hoy, porque me subí así mal, y no me subí con las medidas que corresponden, me pierdo 2 meses de poda porque estoy quebrado. Yo tengo la suerte que tengo mi equipo de trabajo y pueden seguir trabajando. Pero el que trabaja solo y el que trabaja con otro compañero, que a lo mejor ese compañero no se sube al árbol y vos sí, te quedaste sin podar 2 meses. Y tenemos 4 meses y no hay más. Ay, se me quebré, me quedó, lo hacemos en septiembre, en octubre. No, ya está. No, ya está, el árbol empieza a brotar, ya nos metemos en otro terreno. Entonces yo siempre digo, y también digo de la seguridad, no hace falta, obviamente querés, por una cuestión de comodidad, por ahí estos equipos que trajimos de afuera, gracias a Dios, te permiten por ahí estar un poco más cómodo, pero hoy con un arnés tranquilamente de bombero, que cuestan alrededor de unos 150.000, 180.000 pesos, yo siempre digo, ¿tu vida no vale 180.000 pesos? Pensalo, solamente pensalo. Y no te hablo de un arnés de $500. Te estoy hablando de un arnés de 150.000 pesos que lo puedes comprar en Mercado Libre. Entonces, mirá cómo cambiamos de un casquito de 15.000, 150, una cuerda que serían estos acolladores para atarte al árbol. Pone que en total gasté unos 250.000 pesos. No es, creo que, un dineral que no se pueda gastar. Para asegurar tu vida. Sí, y el trabajo también, porque eso te da... Le garantiza la seguridad. Acá un oyente pone buen día. Eso se llama normas de higiene y de seguridad. Exactamente. Gracias. Nosotros cuando hemos ido a ciertas empresas, en ETI, en varios lados, hemos hablado con la gente de higiene y seguridad, les mostramos los equipos, les mostramos los certificados, cómo trabajamos, hacemos los planes también de poda para justamente maximizar, porque ellos también tienen que le mostrar los seguros, todo esto, porque irse a 10, 12 metros no es subirse y cortar, como siempre digo. Después sí, tenés gente que se va a 10, 15 metros por el pino como tiene todas ramas así, viste, muy laterales, es como llamémoslo una escalera natural, y sí, es fácil, lo podemos subir así. Hasta incluso capaz que esa persona trabaje más rápido que yo. Capaz que ese árbol él tarde 1 hora y media en sacar, yo tarde 3, porque yo me tengo que ir moviendo con las cuerdas, con las púas, con un montón de otras cosas que sí, demanda más tiempo, pero le proveo al cliente más seguridad, que es lo principal. Exacto. Cualquier accidente, como te digo, que te pase algo con un trabajador adentro de tu casa, sos totalmente responsable. Vos, un abogado, te va a salir muchísima plata. Capaz que hablas de millones de pesos una persona. Entonces, vos imagínate ahorrarte a lo mejor 100.000 pesos una poda y te sale mal. Pero correr el riesgo de, claro. Y yo siempre digo, piénsenlo. Sí, y ya no estamos hablando solamente, como decía recién, de la planta en sí, sino de la seguridad de las personas. Bueno, vale, muchas personas asocian a JB Servicios Verdes como solamente trabajos de poda. Y acá me gustaría que charlemos un poco sobre otros servicios que prestan ustedes, que se puede contratarlos para hacer distintos trabajos de jardinería, y bueno, preguntarte a qué otras cosas se dedican. Entonces sí, nosotros obviamente nuestra especialización principal es la poda en altura, bien, por supuesto, es nuestro fuerte. Pero después tenemos el servicio de lo que es parquizaciones, en el que se necesita cortar el pasto de grandes espacios. Bien. Por ejemplo, el predio de Yuyá lo cortamos nosotros, después viene Quinta, las afueras de Yamará. También predios, eso lo hacemos. Y bueno, obviamente en temporada de primavera, casi tirando verano, hacemos la colocación de champa de césped, el rollito o la alfombra de césped, que suele ser llamar, lo colocamos también. Esos son los 3 servicios que tenemos. Vuelvo a repetir, el principal es la poda en altura, pero si tenemos que cortar espacios verdes grandes, lo hacemos. Colocación de champa hemos hecho de 200, 300 metros cuadrados de patio, lo hemos colocado. Contamos con la máquina, un rotocultor, que es una máquina que va rompiendo el suelo, siempre hay que descompactar. Bien, eso es muy interesante también con lo que pasa con el césped, que por ahí cualquiera pone champa, como decía. Rastrillan un poco y está el césped viejo y lo tiran arriba. Tienes que sacar toda esa materia vegetal que hay actualmente, porque hay yuyo y demás. Entonces, ¿qué pasa si vos le pones el césped arriba de ese que tampoco yuyo? Es barato el césped, vamos a decir, porque son trabajos por ahí un poco, tienen su valor, y eso también está bueno nombrarlo. Y como digo, si te vas a gastar un buen dineral, vos pensás que el metro de champa está bien, en Córdoba, ponele que lo consigamos acá en Villa María, está en un promedio entre 11.000 y 14.000 pesos el metro. O sea, solamente eso de la mano de obra. Entonces, si vas a gastar un dineral, hay que hacerlo bien, porque si no te pongo la champa arriba del yuyo, después el yuyo la termina cruzando y cruza todo. Se te llena el yuyo, la champa que viene justamente sin ningún yuyo para que vos puedas pisar tranquilo, ninguna roseta, nada, y vos decís, voy a estar gastando plata para que lo pongas así nomás. Es que bueno, eso está bueno. Sí.
Totalmente. Sí. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que tiene un árbol o que tiene un espacio verde y no sabe cómo empezar, qué tiene que hacer, cuál sería la gestión, digamos, al momento de pensar un espacio como este? Así, a grandes dimensiones, ¿no? O un trabajo de poda grande, digamos. Bueno, principalmente siempre buscar de que el cuidado de tu espacio, bien, hay árboles que vos ves en predios que son muy grandes, también nunca se los ha podado, y pasa que después cuando vas al predio, nos ha pasado a nosotros, tenemos que llevar la motosierra porque está la rama caída, después de una tormenta, y días de viento, que a lo mejor el predio está con actividades de un campamento o algo, por el estilo. si hay ramas muy largas que te das cuenta que si esto en cualquier momento se quiebra. Bueno, ¿cómo empezar? Hacer como llamémosle, un recorrido de lo que es el predio, cuáles son los árboles que vos ves que están muy grandes, ya hay ramas que están arriba de los quinchos, arriba de las casas, decir, che, esto... Es para prestar atención, digamos, en primera Sí, instancia. totalmente. Nosotros hemos sacado muchas ramas y hasta incluso árboles que estaban prácticamente toda la copa arriba de lo que sería el quincho o el salón de fiesta. Esas ramas, si se caen en un techo de chapa, imagínate vos el daño que pueden hacer. Sí. Algunos ejemplares, ni hablar del eucalipto, ramas que habla de 200, 300 kilos. Imagínate una rama de 200 kilos que se venga a 10 metros con la fuerza que cae, ¿no? Y ha pasado. Ahí está lleno de videos, yo he visto, métanse en YouTube, en Instagram, lleno de videos de que las ramas se caen o por una mala poda, destruye todo el árbol. Es impresionante. Yo también en este mundo de los árboles me empecé a encontrar que el peso del árbol es impresionante, los troncos, el peso, así, mirá. Que uno por ahí no se da cuenta. Claro, no le parece. Sí. No parece, o si vos ves esta ramita, después la ramita cuando la bajás al suelo y la querés mover, no la podés mover. No le podemos. Se tenés que trozarla. Es una rama a lo mejor que tiene un grosor de 10 centímetros, pero tiene 7 metros, no la podés mover. Es increíble. Decir, mirá el peso que tiene esta rama. A ver si se cayera en un techo. El daño que ocasiona. Entonces, después también los predios, la gente por ahí los deja venir muy altos, ¿viste? Sí. Deja venir los céspedes de unos 30 centímetros de alto y después los corta. Nunca queda lindo el pasto, queda todo amarillo, porque está todo podrido abajo, siempre regularmente. Ahora en invierno yo siempre recomiendo cortarlo un poquito más alto de lo normal, para que incluso también esa capa que esté un poquito más alto no te lo queme, entonces puedas tenerlo más verde posible. Lo va a quemar, por supuesto, la helada es inevitable, pero puedas mantener lo más posible verde el predio, hacer un corte por mes, ahora en invierno. Bien. Porque hay yuyos que la helada no le hace nada, entonces si vos por ahí tenés un césped de buena calidad, muda, grama en un predio, el yuyo común va a salir, porque en un predio es imposible, una hectárea, estar sin yuyo. Entonces, hacer un corte regular. En verano, cada 15 días, no una vez al mes también. Porque después incluso hay gente, viste, que te dice que, siempre tengo acá el pasto alto, pero acá no me crece. Claro. Si vos lo dejas crecer bien para arriba, el césped nunca se va a expandir. Entonces, si vos le haces cortes regulares, haces que el pasto se expanda. Bien. Entonces, esas zonas donde vos no tenés pasto, forzás el crecimiento hacia los laterales, claro, haciéndole cortes regulares. Y hacer un buen controlcito de pasto. Porque en los espacios verdes grandes es imposible juntar 1,5 hectáreas. No, totalmente. Entonces, vos le haces un corte más regular, no se nota. Viste que si vos también cuando lo cortás, te deja parece una sábana o un acolchado de pasto. Viste que cuando vos lo cortás, entonces si vos lo cortás más seguido, no se nota eso. No se nota, a ver. Entonces parece que lo hubiese juntado al pasto. Entonces queda como una cancha de fútbol. Claro. Si vos lo haces más seguido. Excelente.